A todos de nuevo, ¿qué tal? Con este video voy a completarles el contenido de este capítulo 9 sobre grupos, subgrupos normales y el grupo cociente. En los dos videos anteriores, pues prácticamente les presenté, ¿verdad? Esos dos conceptos, que es un subgrupo normal, que es un grupo cociente y algunos ejemplos, ¿verdad? Sobre cómo funciona. Ya acá, en esta última parte del capítulo, se presentan algunos resultados en los que se ve la utilidad de especialmente el concepto de grupo cociente. Recuerden que el concepto de grupo cociente necesita el concepto de grupo normal, ¿verdad? Y entonces están vinculados ambos. Y pues decir que utilidad del grupo cociente, pues al mismo tiempo se está hablando de utilidad de el concepto de subgrupos normal. Les decía en el video anterior que básicamente lo que pasa es que por cómo funciona la construcción del grupo cociente, especialmente en el caso de los grupos finitos, la cantidad de elementos, ¿verdad?, que tiene el grupo cociente, pues es la cantidad de coclases que habíamos llamado anteriormente el índice, ¿verdad?, del grupo con respecto a un subgrupo. Perdón, y si recuerdan, pues cuando se comprobó el teorema de Lagrange, ahí se decía, ¿verdad?, que ese índice era la división, ¿verdad?, de el tamaño del grupo entre el tamaño del subgrupo con el que se está trabajando, ¿verdad? En este caso, si estamos hablando entonces del cociente de G con H, entonces el tamaño de este es el tamaño de H entre el tamaño de G, perdón, entre el tamaño de H. Entonces, en general, eso causa que el grupo cociente por sí mismo sea como más fácil de identificar o de trabajar, ¿verdad?, que el grupo original, porque si se ponen a pensar, pues en los grupos finitos, entre más grande es el grupo, como que un poco más complicado es de dar información sobre él, porque dependiendo del tamaño del grupo, puede tener más divisores, ¿verdad? Y eso me genera más posibilidades sobre subgrupos, sobre elementos de algún orden. Y entonces, si el grupo tiene tamaño más pequeño, uno puede determinar con mayor facilidad qué opciones se pueden dar, ¿verdad? Así que bueno, veamos el primer resultado en esa línea que se le suele llamar el teorema GZ, como le llaman aquí en el libro. Z se identifica acá como el centro del grupo, ¿verdad? Y lo que dice este teorema es que si uno conoce que el cociente de G con su centro es cíclico, entonces el grupo original tiene que ser abeliano. Fíjense, si G cociente con el centro es cíclico, entonces el grupo es abeliano, ¿no? Entonces fíjense que este tipo de teorema es el prototipo de ese tipo de resultado que les decía, ¿verdad? Que información sobre un cociente me da información sobre el grupo, ¿verdad? Entonces, de repente este tipo de teorema me puede servir, ¿verdad? Hay veces, como ustedes seguramente ya les ha pasado de repente cuando han intentado hacer algún ejercicio. Por ejemplo, hay ejercicios que solo dicen compruebe que tal grupo con tales condiciones, ¿verdad?, es abeliano. Y uno, pues, prueba y no llega a nada, ¿verdad? No logra obtener la relación esa de conmutatividad. Entonces, esta es una alternativa, ¿verdad? Como quizás no un atajo, ¿verdad? Pero si uno quiere comprobar algo así, ¿verdad? Entonces, de repente eso me da una alternativa como para irme por otro camino, ¿verdad? Y al final llegar al mismo objetivo. Quizás no es más corto, pero podríamos verlo como que este es un camino de tierra, ¿verdad? Y esto es una calle pavimentada. Y entonces, aunque sea un poco más largo, uno prefiere, ¿verdad? La pavimentada porque pues tendrá menos interrupciones. Entonces, algo así podríamos verlo como que es una alternativa que muchas veces puede ser conveniente, ¿verdad? Y no necesariamente, ¿verdad? Pero uno por lo menos tiene esa opción. Veamos la prueba. Si G es abeliano, entonces su centro tiene que ser todo el grupo.
Pero recuerden que el centro era el conjunto de todos los elementos del grupo que conmutan con todos, ¿verdad? Si es abeliano, todos conmutan entre sí. Por tanto, entonces, si el grupo es abeliano, el centro es el mismo. Si el centro es el mismo, entonces, al hacer el cociente, la cantidad de coclases, ¿verdad? Entre G correspondientes a este subgrupo, que sería el mismo, solo habría una, ¿verdad? Que sería la coclase de la identidad, ¿verdad? Que sería nada más esta, ¿verdad? Entonces aquí dice, fíjense, entonces es suficiente comprobar que el único elemento del cociente es la coclase de la identidad, ¿verdad? Que sería la misma. Para ello, entonces, sea el cociente generado por esta coclase. ¿Por qué? Porque aquí la hipótesis es que es cíclico, ¿verdad? Entonces está generado por algún elemento. El cociente, ¿verdad? Recuerden que el cociente está formado por coclases. Entonces, si es cíclico, es que está generado por una coclase. Aquí se le está llamando así, ¿verdad? La coclase de un elemento G. Y además dice sea A un elemento arbitrario de G. Entonces existe algún entero I para el cual la coclase de A va a ser una potencia de esta coclase, porque este es el generador, ¿verdad? Del grupo de coclases, el cociente, ¿verdad? Y por cómo se definió la operación de coclases, ¿verdad? Esta coclase operada I veces sería la coclase del elemento, ¿verdad? Operado I veces, ¿verdad? Y esto lo que significa es que A, ¿verdad? Si en el caso particular que tomemos aquí, ¿verdad? La identidad, ¿verdad? Entonces me va a quedar A nada más. Va a ser igual a una potencia de G por un elemento de Z, ¿verdad? Que es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? A por la identidad, que es uno de los elementos que está aquí, tiene que ser igual a una potencia de G por un elemento de Z, ¿verdad? Como tanto G a la I como Z conmutan con G, ¿por qué? Bueno, G a la I es una potencia de G, ¿verdad? Entonces, claramente, ¿verdad? G a la I conmuta con G, ¿verdad? G a la I por G es lo mismo que G por G a la I. Y en el otro caso, como Z es un elemento del centro, Z conmuta con todos los elementos de G, ¿verdad? Entonces, Z por G es lo mismo que G por Z. Y aquí lo están como parafraseando eso, diciendo que G a la I y Z pertenecen al centralizador de G, ¿verdad? Que era un concepto que vimos anteriormente, ¿verdad? Pero es una forma quizás corta, ¿verdad? Como un poco sofisticada, podríamos decir, de decir que estos dos elementos conmutan con G, ¿verdad? Pero vemos que es cierto, ¿verdad? Que esos elementos conmutan con G. Y entonces como A es el producto de ellos dos, entonces A también conmuta con G, ¿verdad? Si estos dos conmutan con G, entonces el producto de ellos también conmuta con G, ¿verdad? Que sería decir aquí, como esto se da y esto se da, entonces el producto de G a la I por Z, ¿verdad? Si lo multiplico por G, entonces estos dos conmutan, entonces lo puedo mover este para acá. Y estos dos conmutan, entonces cuando G esté en medio, lo puedo poner al inicio también, ¿verdad? De manera que esto me quede así, ¿verdad? Y uno dice, ok, este otro elemento, que es el que ahí se le llamó A, ¿verdad? Este de acá, conmuta también con G, ¿verdad? Ok, que es lo que dicen acá. Como G a la I y Z conmutan con G, entonces también A. Como A es arbitrario, aquí solo se dijo sea A un elemento de G. Estamos diciendo que todos los elementos de G conmutan con G, ¿verdad? Y G también era un elemento de G, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que todos los elementos de G conmutan, por tanto, G, ¿verdad? Está en el centro, ¿verdad? Y la coclase de G es la misma que la de la identidad, ¿verdad? Y entonces eso es decir, ¿verdad? Como G era arbitrario, que esta es la única coclase que hay, que era lo que habíamos dicho que era la estrategia, para ver que es abeliano, ¿verdad? Que noten que acá está diciendo también, ¿verdad? A es arbitrario, G también, y al final llegamos aquí que A por G conmutan, por tanto estamos diciendo que los elementos de G conmutan, ¿verdad?
Aquí hacen algunos comentarios relacionados con eso, ¿verdad? Nuestra prueba, fíjense, dice prueba que también se puede mejorar esto diciendo que si H es un subgrupo del centro, ¿verdad? Tal que el cociente es cíclico, entonces el grupo es abeliano también. O sea que no solo lo puedo hacer con el centro, sino que con un subgrupo del centro, ¿no? Porque todo funcionaría, ¿verdad? Exactamente igual. Eh, en práctica, dice, en la práctica, la contrapositiva de esta proposición se suele utilizar más, que sería, si G no es abeliano, entonces este cociente no es cíclico, ¿verdad? Y aquí damos un ejemplo. Si tenemos un grupo no abeliano de orden P por Q, donde P y Q son primos, entonces es no abeliano, significaría que este cociente tiene que ser no cíclico, ¿verdad? Eh, no abeliano de orden P por Q. Entonces dice el centro tiene que ser trivial. Eso es porque si no fuera trivial, o sea, al decir que el centro es trivial, es que solo tiene el elemento de identidad, ¿verdad? Si no, como P y Q son primos y el grupo es de orden P por Q, las otras posibilidades por el teorema de Lagrange para el orden del centro serían P y Q, ¿verdad? P por Q no, ¿verdad? Porque el grupo no es abeliano. Si el orden del centro fuera P por Q, sería todo el grupo, por tanto sería abeliano, ¿verdad? Entonces sería P o Q, digamos uno de ellos, ¿verdad? Si fuera uno de ellos, entonces como es primo, entonces el centro sería cíclico, ¿verdad? Porque todo grupo de orden primo, ¿verdad? Dijimos que era cíclico, eh, era una de las consecuencias del teorema de Lagrange, ¿verdad? Eh, pero si es cíclico, ¿verdad? Entonces, ya tendríamos, vamos a ver, si el centro fuera cíclico, o sí, porque estamos diciendo, si el centro no es trivial, tendría orden P o Q. Tomo uno de ellos. Si fuera P primo, ¿verdad? Entonces el centro sería cíclico. Eso es lo que podríamos concluir. Pero queremos ver que este no es cíclico, ¿verdad? No, o en todo caso, no, buscar una contradicción, ¿verdad? Porque aquí la conclusión es que el centro tiene que ser trivial, entonces, si no lo fuera, si no fuera trivial, sería entonces cíclico el centro, G es no abeliano, mm, y solo sabemos que es de orden P por Q. Permítanme, vamos a ver. Un grupo no abeliano de orden P por Q, donde P y Q son primos, debe tener centro trivial. Si el centro es trivial, pues sí, lo que pasa es que aquí solo va a estar la identidad y entonces este cociente realmente prácticamente sería el mismo grupo, ¿verdad? Porque las coclases con respecto a la identidad sería operar cada elemento por la identidad, cada elemento por la identidad. Entonces me va a quedar el mismo grupo prácticamente, ¿verdad? No literal, porque recuerden que las coclases siempre son subconjuntos del grupo, ¿verdad? Entonces sería la coclase, cada coclase tendría un elemento, ¿verdad? Eh, pero bueno, perdí un poco la idea. Vamos a ver. Si G no es abeliano, entonces este no es cíclico, ¿verdad? Entonces se sigue, debe tener centro trivial. Al no ser abeliano, entonces este no puede ser cíclico. Entonces tengo un no abeliano, yo ya sé que el cociente no puede ser cíclico. Si tuviéramos entonces que el centro
fuera de orden P o Q, sería cíclico el centro, ¿verdad? Pero el cociente, sí, claro, porque el orden de G es P por Q. El orden del cociente, si el orden del centro es P, el orden del cociente sería P por Q entre P, o sea, sería Q. Primo tendría que ser cíclico, contradicción. Ahí está. Entonces, es cierto, ¿verdad? No es posible que el centro tenga orden o P o Q, porque entonces el cociente también, y si el cociente también sería cíclico, y entonces G sería abeliano. Contradicción que aunque es abeliano, ¿no? Tercero dice, si el cociente este es cíclico, entonces debe ser trivial. O sea que la única forma para que este cociente sea cíclico es que sea el grupo trivial, ¿verdad? Es similar a lo que le estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Que si eso ocurriera, entonces, si es trivial, este cociente realmente es el mismo grupo G, ¿verdad? Si este es cíclico, ¿verdad? Entonces, por el teorema, entonces G tendría que ser abeliano, ¿verdad? Eh, si no fuera, ¿verdad? Si, vamos a ver, asumo que es cíclico, ¿verdad? Este cociente, y quiero ver que tiene que ser el grupo trivial. Entonces quizás me sale mejor decir, bueno, si no lo fuera, ¿qué pasa, verdad? Si no lo fuera, si este no es cíclico, eh, mm, si el cociente es cíclico, debe ser trivial. Vamos a ver. Sí, nuevamente es por las propiedades del centro, ¿verdad? Porque el centro, recordando que es el grupo, el conjunto de elementos de G, ¿verdad? Que conmutan. Entonces, si este es cíclico, significa que G es abeliano. G es abeliano, o sea que el centro es todo el grupo. Y entonces este cociente sería el cociente con todo el mismo, ¿verdad? Entonces solo habría una coclase, que sería la coclase de la identidad. Y entonces por eso sería el grupo trivial, ¿verdad? Bueno, estos comentarios a veces hay que pensarlos un poquito. Hay veces en mi caso es que pues mala memoria a veces, y hay veces que simplemente uno no, como que no lo ve, ¿verdad? En el momento y hasta después queda, sí, hombre, tal era la cosa, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos entonces que estos podrían ser como corolarios, ¿verdad? Rápidos del teorema, ¿no? Ok, veamos este ejemplo. Dice, este ejemplo muestra cómo uno puede hallar un subgrupo de un grupo tomando como que de vuelta un subgrupo del grupo cociente. Como un juego de palabras ahí, ¿verdad? Como que si yo sé que el grupo cociente tiene un subgrupo, ¿verdad? Entonces yo puedo con él formar un subgrupo del grupo original, ¿verdad? Aquí conviene que como quizás hacer un dibujo. Tengo el grupo G, ¿verdad? Tengo un subgrupo de él, H, ¿verdad? Hago el cociente, ¿verdad? G con H. Este es otro grupo, ¿verdad? Entonces podríamos representarlo como otro conjunto. Y tengo un subgrupo de él, ¿verdad? Creo que acá en este ejemplo le llaman K barra al subgrupo de acá, ¿verdad? K barra. Entonces, lo que me dice ese ejemplo es que a partir de este subgrupo, yo puedo generar un subgrupo acá, ¿verdad? De G. ¿Verdad? No necesariamente va a ser este mismo, puede ser de repente tener algunos elementos en común, pero yo puedo generar otro subgrupo de G a partir de un subgrupo del cociente, ¿verdad? Entonces veamos cómo se hace. Tengo H, un subgrupo normal, y K barra, fíjense, un subgrupo del grupo cociente, ¿verdad? Así como lo representé aquí. Tengo el cociente, K barra es un subgrupo del cociente, ¿verdad? Recuerden que esto, aunque el nombre quizás suena como que uno le indicara algo, ¿verdad? Y uno dice, grupo cociente, que tengo cocientes, ahí no sé, ¿verdad? Uno piensa de esa manera. Recuerden que es un conjunto, ¿verdad? Es una familia de conjuntos realmente, una familia de coclases, ¿verdad?
que ya vimos en el video anterior cómo se podía ver como grupo, ¿verdad? Entonces, ya visto como grupo, podemos empezar a hacer deducciones sobre las cosas que sabemos de grupo, ¿verdad? Entonces, tengo el grupo, tengo un subgrupo de él, ¿verdad? Le llamo K-bar. Entonces dice el conjunto K, que sería este que dibujé aquí. El conjunto K que consiste, dice, de la unión de los elementos que están en las coclases de H en K. Como recuerden que K es un subgrupo del cociente. O sea que K está formado por coclases. Entonces, SK barra, ¿verdad? Es un conjunto de coclases, ¿verdad? Coclase de A con respecto a H, de 1 a 1, digamos, coclase de 1 a 2. Como es un grupo, realmente tiene que tener la identidad, ¿verdad? La coclase de la identidad, que sería el mismo H, y así sucesivamente. Entonces, me está diciendo ahí que definamos K como la unión de las coclases que están ahí, ¿verdad? La unión de esas coclases, ¿verdad? Donde este A sub I es alguno de los representantes que están aquí. O más bien, donde estas coclases son algunas de estas que están aquí en K-bar. Y entonces me dice que ese K, esa unión de coclases, ¿verdad? También es un subgrupo, ¿verdad? Pero como tiene como elemento, ¿verdad? Elementos de G, entonces sería un subgrupo de G, ¿verdad? Para ello, fíjense, dice, consideramos dos elementos que están en K, ¿verdad? Se verán aquí, K es no vacío porque contiene a H. ¿Por qué? Porque dice, K es el conjunto, es la unión, ¿verdad? De las coclases que están en K barra. K barra es un subgrupo del cociente, por lo menos tiene que tener la identidad que es H, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que H contiene, K contiene todos los elementos de H, ¿verdad? Como A y B están en K, entonces las coclases correspondientes a ellos están en K barra, y eso quiere decir, ¿verdad? Por aquel test de subgrupos, como ya sé que K barra, ¿verdad? Es un subgrupo, y estos dos son elementos de él, entonces el primer elemento por el inverso del otro, ¿verdad? Son elementos del subgrupo, ¿verdad? Y por cómo se definieron las operaciones entre coclases, ¿verdad? La inverso de una coclase es la coclase del inverso del elemento, ¿verdad? Y el producto de coclases es la coclase del producto, ¿verdad? Y por el test de subgrupos, pues esta coclase también es un elemento del mismo, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que este elemento, ¿verdad? Está en K, porque K estaba formado por todas las coclases que estaban aquí, ¿verdad? Pero ese es el test de subgrupos para K como subgrupo de G. Porque tomé dos elementos que están en K y llegué a que A por B inversa también está en K. Bueno, eso era lo que teníamos que comprobar para ver en un solo paso, ¿verdad? Que K es un subgrupo, ¿verdad? Y aquí me dan como extra, ¿verdad? Cuando G es finito, el tamaño de K es el tamaño de K barra por el tamaño de H, ¿verdad? Eso es por la que el cociente, ¿verdad? Tiene como tamaño el tamaño de G entre el tamaño del subgrupo, ¿verdad? Y pues se hace una especie como de despeje ahí, ¿no? Ok. Veamos este otro teoremita. Déjenme ver qué tanto nos falta bastantito todavía. Este teoremita dice, el cociente de G con el centro, el que estábamos hablando ahorita, es isomorfo a aquel grupo de automorfismos internos que vimos anteriormente. Fíjense cómo está apareciendo este grupo, ¿verdad? Estos grupos de automorfismos, como les mencioné en su momento, quizás ahí no se veía, ¿verdad? Así como, bueno, ¿y para qué mencionan? No se le veía de repente ahí la utilidad, ¿verdad? De hablar de ello, más que un ejemplo, ¿verdad? Verlo como un ejemplo. Pero estamos viendo que están apareciendo comúnmente estos grupos de automorfismo, ¿verdad? Fíjense ahora entonces, el cociente de un grupo con su centro es isomorfo al grupo de automorfismos interiores del mismo. Bastante fuerte, ¿verdad? Lo que dice.
perdón, ¿cómo se comprueba? Bueno, se define un isomorfismo entre este y este, ¿no? Entonces, fíjense, está dado como se le llama aquí T, y está dado de tal manera que a la coclase de G, con respecto al centro, ¿verdad? Que es un elemento de los que están aquí en el cociente, se le asocia el automorfismo interior phi sub G, que estaba definido así. Phi sub G de X era igual a G por X por G inverso. Que les dije en su momento que se le llamaban conjugaciones, ¿verdad? También a este tipo de automorfismo. Y a estos que tenían esta forma en particular eran los que les llamábamos automorfismos interiores, ¿verdad? Los que estaban definidos así de esta manera. Recuerden que aquí en esto de las coclases, como hay varios representantes para cada coclase, siempre está como que la duda cuando uno define algo así, si realmente está bien definido, si esto es una función. Pónganse a pensar, de repente, si lo viéramos como en un plano cartesiano, nosotros estamos definiendo algo ahí, ¿verdad? Pero podría ser que eso que estamos definiendo, pónganse a pensar que si lo pudiéramos graficar, sea una cosa así, ¿verdad? Y el problema es que esto ya no es una función, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos aquí definir un isomorfismo, que tiene que ser una función. Entonces, siempre noten que el libro siempre lo hace cuando se habla de coclases, cuando se quiere definir una función de alguna manera, así como se quiso definir una operación en el cociente, que era una función también, o se quería que fuera una función. Entonces eso se verifica. Verifiquemos que es una función, esto que acabamos de definir acá. Que aquí lo dicen, primero, veamos que está bien definida. O sea que a cada elemento aquí, ¿verdad? Le corresponde un único elemento acá, ¿verdad? Si no, es que no es función, ¿verdad? Ok, para ello entonces tomamos dos coclases iguales, pero con un diferente representante, y verificamos que la imagen correspondiente es la misma, ¿verdad? Esa es como la ambigüedad que se da, porque como las coclases tienen diferentes representantes, que son todos los elementos que están en la coclase, entonces uno dice, ok, pero ¿qué pasa si escojo otro representante en vez de tal? ¿Será que la operación siempre va a funcionar bien? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los ZN? ¿Verdad? Que por eso cuando hablamos de Z2, como que ya, nosotros ya nos acostumbramos, ¿verdad? Pero Z2, como les decía en un video anterior, podría estar formado por las coclases del 3 y la coclase del 4. Y si por alguna razón hubiese sido conveniente hablar de ellos de Z2 así, pues así nos hubiéramos quedado y nos hubiésemos acostumbrado. Pero no, lo más conveniente es hablar de la coclase del 0, de la coclase del 1. Recuerden que dijimos que el Zn era el cociente de los enteros con los múltiplos de n, ¿verdad? Entonces ahora ya, como que ya sin mucho problema, podemos hablar de que Zn está formado por coclases, ¿verdad? Coclase del 0, coclase del 1 y así, ¿no? Entonces aquí pasa algo similar, solo que en vez de los representantes de cada coclase, así como en Z2, 0, 2, 4 y cualquier otro par, forman parte de la coclase del 0. Bueno, entonces aquí también todos los elementos que están en Z, ¿verdad? Pueden servir como representantes de la coclase de Z. Todos los elementos que están en esta coclase pueden servir como el que puedo poner aquí, ¿verdad? Como representante de esa coclase. Y por eso, como les digo, se da cierta ambigüedad aquí y la necesidad de verificar que eso realmente que se está definiendo es en realidad una función, ¿verdad? Y ojo, fíjense que yo siento que esto cuesta a uno como estudiante, cuando está estudiante, le cuesta como que ver la necesidad de hacerlo. Así como que si yo estoy trabajando un problema, pruebe tal cosa. Ok, voy a definir esta función y uno como que asume, como ya di la fórmula, esto es una función. No, ¿verdad? No pasa aquí tan automáticamente, ¿verdad? Así que siempre hagan una pausa cuando están trabajando con cocientes, con coclases, con los ZN y se está definiendo una función entre comillas. Puede ser que no sea función, puede ser que sea una cosa así. Y entonces siempre hay que chequear que de verdad lo que tenemos es una función, ¿verdad?
Y bueno, recuerden que eso funcionaba un poquito al revés, perdón, de cómo funcionaba el chequeo de que una función es 1 a 1. ¿Verdad? Entonces aquí se asume que se tienen dos preimágenes iguales y se verifica que las imágenes son iguales, que es como al revés de lo que haríamos si quisiéramos chequear que la función es 1 a 1. ¿Verdad? Y de hecho aquí creo que el chequeo es el mismo. Vamos a ver. Y aquí dice, fíjense, a la hora de darle vuelta a estos argumentos, se prueba que la función es 1 a 1. O sea que como que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Verdad? Ok. Entonces, vamos hasta acá. Se asume entonces que dos preimágenes son iguales. Eso significa que H inversa por G es un elemento de Z de G. Esa era uno de las propiedades que estaban en un teorema aquí de las coclases. Entonces dice para todo X en G se satisface que como esto está en el centro, esto conmuta con todo elemento de G. Eso es lo que están diciendo aquí. H inversa por G por X es lo mismo que X por H inversa por G, por estar en el centro. Luego entonces se despeja aquí, ¿verdad? Como que se mandan las G para un lado y las H para el otro lado, me quedan así, que era precisamente lo que se ocupaba para chequear que estas dos funciones fueran iguales, ¿verdad? Que esto sea igual para todo X en G, ¿verdad? Y como estos argumentos se pueden hacer como de atrás para adelante, de un solo estaríamos chequeando, como les decía, que la función es 1 a 1. Y por la fórmula, directamente vemos que sobre, ¿verdad? Que a cada función de estas le corresponde una preimagen así, ¿verdad? Es claro entonces que la función es sobre 1 a 1, ya se chequeó acá, ¿verdad? Es parte de estos argumentos y es una función. Falta ver que preserva la propiedad. Y aquí dicen, para ver que la función preserva la propiedad, esto se sigue directamente del hecho de que se da esta propiedad para los automorfismos, estos automorfismos interiores de los que se están hablando acá. Esto también ya se había hablado en este capítulo 6 de isomorfismo. Y entonces es biyectiva, es función, preserva la propiedad. Entonces es un isomorfismo y toma una coclase, o sea, toma elementos de acá y asocia un automorfismo interior, o sea, lo manda para acá, ¿verdad? Y entonces estos dos son isomorfos, que era lo que se quería comprobar, ¿no? Okay. Aquí hacen un ejemplo, lo recomiendo que lo lean, bien interesante, ¿verdad? Pero toma su tiempito ahí, no quiero alargar mucho esto y me voy a ir a este teorema que va a ser el último de este video, ¿verdad? Y solo les voy a comentar un poco sobre esto que sigue. Fíjense, este se llama teorema de Cauchy para grupos abelianos. Tengo un grupo finito, abeliano, P, un primo que divide el orden del grupo. En general, pues siempre existe, ¿verdad? A menos que sea la identidad, el grupo trivial. Entonces G tiene un elemento de orden P. Fíjense, interesante. Este era un tipo de cosas que en general no podíamos asumir. Ya estamos dando un poco, y de hecho hay un teorema de Cauchy un poco más general que está más adelante, pero pues no lo tenemos todavía, pero fíjense que por ahora por lo menos sí podemos decir. Si estoy en un grupo abeliano, si yo tomo un divisor primo del orden del grupo, entonces el G tiene un elemento de ese orden y por tanto un subgrupo de ese orden, ¿verdad? Porque si tengo un elemento de orden P, entonces hago el grupo cíclico generado por él que va a tener P elementos y entonces ya voy a tener también un subgrupo de orden P, ¿verdad? Noten que este es una especie de eh, recíproco, ¿verdad? Del teorema de Lagrange, ¿verdad? Una especie de... Recuerda que el teorema de Lagrange no era un sí solo sí, pero este es como un poquito de ello, ¿verdad? Por lo menos para grupos abelianos, ¿no? Y para divisores primos, ¿verdad? Ok, claramente esto es cierto, dice, en el caso de que el orden de G sea 2. Claro, la única posibilidad es que P sea 2. Y entonces, si el grupo es de orden 2, es cíclico, tiene un elemento de orden 2, es cierto, ¿no? Entonces, lo que se hace es inducción en el orden de G. Es decir, lo que se va a hacer es que se va a asumir que el teorema es cierto para grupos de orden más pequeño
que el orden de G. Recuerden que estamos con grupos finitos. Y usar eso para verificar que el teorema se cumple para G. A partir de que asumir, ¿verdad?, que se cumple para grupos que tienen orden un entero menor que el orden de G, ¿verdad? Que sería hacer un tipo de inducción, ¿verdad? Que aquí le llaman segundo principio de inducción matemática. Entonces comienza por aquí. Ciertamente G dice tiene elementos de orden primo, porque si tengo un elemento de orden M, y M pues va a tener que tener un divisor primo, ¿verdad? Si no es la identidad, ¿verdad? Digamos así, Q por N, donde Q es primo, entonces el elemento X a la N, por definición de orden, ¿verdad? Va a tener orden Q, ¿verdad? Porque este M es el entero más pequeño que satisface que X a la M, ¿verdad? O sea, X a la Q por N es la identidad. Y como Q es primo, entonces Q sería el entero más pequeño que satisface también esta propiedad. Y además por el hecho también de que M ya satisface esa propiedad de ser el entero más pequeño, ¿verdad? Sea X dice un elemento de G de orden primo, ya sabemos que hay, ¿verdad? De orden primo Q. Si Q es P, que era el elemento, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Sí, no, es el elemento que es parte de la hipótesis, ¿verdad? Sea P, un primo que divide al orden de G. Si Q es P, ya estuvo. Ya tenemos entonces un elemento de orden Q, de orden P, perdón, que divide al orden de G. Entonces asumimos que es otro, ¿verdad? Como todo subgrupo de un grupo abeliano es normal, entonces tiene sentido hablar del cociente. Recuerden que el cociente solo funcionaba para grupos normales, pero si estoy en un grupo abeliano, todo subgrupo es normal. Ah, ok, entonces como aquí estoy en un grupo abeliano, siempre tiene sentido el cociente. Entonces hago el cociente de G con el grupo generado por X, ¿verdad? Que era este elemento de orden M. Entonces, este cociente es abeliano también porque G es abeliano, ¿verdad? Y P divide al orden del cociente. Eso porque P es un primo, ¿verdad? Que divide al orden del grupo, ¿verdad? Entonces, el orden del cociente era el orden del grupo entre el orden del subgrupo. El orden del subgrupo dijimos acá que era Q, ¿verdad? Sea X es un elemento de orden Q, sí. Entonces, P, como Q es primo, entonces P sigue dividiendo a este entero, ¿verdad? Y además, noten que esta división es un entero más pequeño que el orden de G. Ah, entonces aplica la hipótesis inductiva, que es que el teorema funciona para grupos de orden más pequeño que el orden del grupo, como este. Ah, entonces G barra tiene un elemento de orden P, ¿verdad? O sea, se cumple todo, ¿verdad? Que P divide al orden del grupo, P divide al orden del grupo, en este caso el grupo es G barra, y entonces la conclusión, el grupo G barra tiene un elemento de orden P. Y aquí le llaman Y por X, por el generado por X, ¿verdad? Esta notación, fíjese que se ve raro aquí, pero esta es la misma notación de coclase, ¿verdad? O sea, como cuando decíamos A por H. Entonces, en vez de A, tenemos Y. En vez del subgrupo H, tenemos el generado por X, ¿verdad? Entonces, pareciera que fuera una función o algo así esto, ¿verdad? Pero no, es una coclase, ¿verdad? De orden P. Entonces, como es de orden P, el elemento a la P es la identidad de coclase, ¿verdad? La coclase de la identidad. Y por la definición de la operación de coclases, esto a la P es la coclase del elemento Y a la P. Entonces, Y a la P tiene que estar en la coclase de la identidad porque estas coclases son iguales, ¿verdad? Entonces tiene que estar ahí. Y entonces, si está aquí, podría ser que fuera la identidad. Si es la identidad, ya estuvo. Ya tendríamos nuestro elemento de orden P.
Si no, entonces, por lo que se dijo de los órdenes, ¿verdad? Que X era un elemento de orden Q, X es un elemento de orden Q. eh, entonces aquí las potencias serían la identidad de X a la 1 hasta X a la Q menos 1, ¿verdad? Entonces, pero Y a la P está aquí. Entonces tendríamos que Y a la P tiene que ser una potencia de esa, ¿verdad? Estamos diciendo que es un elemento de la identidad X hasta X a la Q menos 1, ¿verdad? Que son los Q elementos que tiene el grupo generado por X, ¿verdad? Eh, X, que me quedó medio raro ahí. X. Y entonces, Y a la P es uno de estos. Digamos, Y a la P es algún X a la I, ¿verdad? Donde I es alguno de estos enteros, ¿verdad? De 0 a Q menos 1. Si fuera 0, ya estuvo. Entonces sería I desde 1 a Q menos 1, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa? Eso obliga a que ese elemento Y a la P, recuerden que P y Q ambos son primos, ¿verdad? Entonces ya eso me da información sobre cómo tienen que ser esas potencias. Entonces, Y a la P tiene que tener orden Q y Y a la Q tiene que tener orden P. Eso, como les digo, tiene que ver con el hecho de que tanto P y Q son primos, ¿verdad? Entonces, no va a tener divisores y no va a pasar ahí. De ponerse a escribirlo realmente. Tiene que ser una cosa como que si yo hago Y a la P a la Q, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Eh, pero Y a la P es uno de estos de aquí. Entonces sería algún X a la I, ¿verdad? X a la I a la Q, ¿verdad? Pero el orden de X será Q. Entonces esto es X a la Q a la I, ¿verdad? Pero X a la Q es la identidad, a la I sigue siendo la identidad, ¿verdad? Y como estos son primos, no van a haber enteros más pequeños que satisfagan las condiciones, y entonces el orden de Y a la P va a ser precisamente Q. Y repetimos esto mismo intercambiando las posiciones de estos de acá, ¿verdad? Así que tenemos entonces el teorema de Cauchy para grupos abelianos, que me dice que para grupos finitos abelianos siempre van a tener elementos de orden cualquier divisor primo, ¿no? Ok, y esta sería entonces, fíjense, una última aplicación, entre comillas, ¿verdad? Del concepto de grupo cociente, porque se está utilizando aquí, ¿verdad? Y fíjense, esta herramienta, por aquí dicen, si no me equivoco, sí. El siguiente teorema demuestra una de las herramientas más poderosas para hacer pruebas en teoría de grupo finito, que es combinar esa idea de grupo cociente que me lleva a un grupo de tamaño más pequeño y hacer inducción, que la inducción se asume para enteros más pequeños que alguno, ¿verdad? Y después se prueba para el que uno quiere. Entonces, esa combinación es bastante poderosa, dice acá, ¿verdad? En teoría de grupos. Y sí, lo que pasa es que muchos problemas se pueden resolver utilizando este tipo de técnica, ¿verdad? Entonces recuerden que más que entender los teoremas, las demostraciones, lo que se quiere es que ustedes, cuando quieran resolver algún problema de esta sección, en algún momento de repente utilicen esta técnica, ¿verdad? Ténganlo presente. Puede ser que me sirva aquí hacer inducción, utilizar el cociente, ¿verdad? Para aplicar la hipótesis inductiva y con eso llegar a lo que uno quiere, ¿verdad? Eso es lo que hay que aprender, lo que hay que tener más en mente. Para esta última parte de este capítulo, solo les voy a mencionar rápidamente, más que todo por cuestión de tiempo. Aquí fíjense, si se acuerdan, en el capítulo 8 hablamos de productos directos externos, que les decía que era prácticamente productos cartesianos. Aquí definen el otro concepto, productos directos internos. Solo les voy a pasar rápidamente por la definición. Fíjense, tenemos G y decimos que es un producto directo interno de H y K y se escribe con la notación usual de producto cartesiano. Si G es H por K, recuerden que este conjunto lo habíamos definido, ¿verdad? Los H por K, donde H está en H, K está en K. Y además, fíjense esta otra condición, que la intersección de los dos sea la identidad. O sea, estos productos directos internos, noten que la definición es mucho más
quisquillosa, podríamos decirle, ¿verdad? Que es la definición del producto directo externo. Pero cuando se extiende a n elementos, les dejo ahí que hagan un poco más de lectura a esta sección. Yo solo estoy pasando por las definiciones para, por si aquí más adelantito hablan de ello, pues saber, ¿verdad? Que existe ese concepto por ahí. Fíjense que generalizan la definición, ¿verdad? Y lo hicieron para 2 elementos, aquí la hacen para n. Se quiere entonces que G sea el producto de los n, ¿verdad? Que está definido, pues, análogamente, como cuando hacíamos H por K. Y que la intersección, fíjense, la condición, que la intersección de los primeros i elementos con el siguiente sea la identidad. Solo tengan en común la identidad. Esta condición ya quizás no es tan natural, pero fíjense que al hacer estas hipótesis o al tomar estas condiciones, realmente lo que se logra es esto. Perdón, que el producto directo interno sea isomorfo al producto directo externo. O sea, bajo estas condiciones realmente se puede comprobar este resultado, ¿verdad? Y con esto es lo que nos vamos a quedar. Que básicamente esos productos son los mismos, pero siempre y cuando se den estas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si solo se definiera producto interno así, sin ponerle esto, no se va a dar esta relación de isomorfismo, ¿verdad? Entonces, esas condiciones que están en esa definición de producto directo interno es para que se dé esta relación de isomorfismo, ¿verdad? Lo otro es que noten que lo de interno tiene mucho que ver con que estos H1, H2 son subgrupos de un grupo. Y de ahí viene como que lo de interno. Son subgrupos de él, ¿verdad? Pero en el externo, el capítulo 8, estos que se hacían productos podían ser cualquiera, ¿verdad? Podían ser los enteros. Vaya, allá creo que solo se trabajó con los finitos, ¿verdad? Entonces Z3 con Z4, que no son subgrupos de un grupo, ¿verdad? Entonces ahí viene lo de externo, ¿verdad? Que no importa de dónde vengan ellos, pues yo puedo hacer ese producto. El interno solo cuando son subgrupos de un grupo, ¿verdad? Pero bajo las condiciones que se daban ahí en la definición, pues al final son isomorfos, ¿verdad? Entonces tengan eso en cuenta, no vamos no les voy a explicar aquí cómo funciona todo, les recomiendo una lectura ahí por lo menos rápida para más adelante pues tener presente por lo menos el concepto, ¿verdad? Aquí hacen algunas implicaciones, ¿verdad? De definir, ¿verdad? Eso del producto directo interno. Por ejemplo, aquí dice, solo leamos por lo menos los resultados. Todo grupo de orden P al cuadrado, donde P es primo, es isomorfo a ZP al cuadrado, sea cíclico, o al producto de ZP con ZP. Y no hay más grupos de orden P al cuadrado, ¿verdad? Noten que hay muchos resultados en los que hemos ido avanzando, que lo que van diciendo es, los grupos son de tal manera, ¿verdad? Para tal caso son así, para tal otro caso son así, ¿verdad? Es como que se están clasificando, como dicen aquí, ¿verdad? Los grupos finitos, ¿verdad? Y creo que hay un resultado más, sí, que es un corolario de ese. Si es un grupo de orden P al cuadrado, donde P es primo, entonces tiene que ser abeliano porque tiene que ser uno de estos dos, ¿verdad? Y este es abeliano, cíclico, ¿verdad? Y este no es cíclico, pero es abeliano, ¿verdad? Porque es el producto directo de dos grupos que son abelianos, ¿verdad? Ok, y bueno, con esto termina aquí este capítulo. Esta parte de acá, como les digo, solo la dejo como lectura, esta última parte sobre productos directos internos y lo anterior, ¿verdad? Hasta lo que estábamos viendo ahorita sobre cocientes, pues eso sí nos interesa para evaluarlo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, enfóquese más en trabajar estos conceptos de acá para atrás, ¿verdad? Y esto tómenlo como una lectura aparte, ¿verdad? Como una lectura extra en el capítulo. ¿Ok? Nos quedamos entonces aquí por hoy. Nos veremos la próxima, ¿verdad? Hoy es ya jueves, entonces seguramente el próximo viernes o lunes, o sea, 13 o 16, pues ya hagamos la siguiente prueba y ya van siendo las últimas, ¿verdad? Creo que nos va a dar para hacer una más, o sea, una sobre estos grupos normales y cocientes y una más sobre lo que nos ajuste
para ver sobre estos capítulos 10 y 11, ¿verdad? Nos quedamos entonces aquí por hoy. Nos veremos la próxima. Saludos a todos.